Bien, buenas noches, estimados. Vamos a iniciar la clase de hoy de su curso de lenguaje de programación 4. En esta clase número 3 vamos a estar viendo los temas que tenemos en pantalla, que serían los formularios. Vamos a iniciar creando una página que tiene que ver con formularios en HTML. Vamos a estar viendo las etiquetas que utilizamos para los formularios y de qué nos sirve utilizar formularios en HTML. Vamos a estar viendo también cómo unimos ese HTML con un programa PHP, ya para entonces empezar a interactuar entre HTML y PHP, que es obviamente uno de los objetivos del curso. Vamos a iniciar a ver también lo que es PHPMyAdmin, que sería este programa que nos permite crear algunas tablas de alguna base de datos, crear base de datos, crear tablas de base de datos, y con esa entonces podemos, digamos, interactuar con el PHP. Bien, iniciemos. Bien, formularios en HTML. Un formulario es un conjunto de controles que pueden ser botones, pueden ser caja de texto, puede ser casilla de verificación, radio button, puede ser check o también puede ser listas, que nos permiten al usuario introducir datos y enviarlo a un servidor web para su procesamiento, ¿sí? Entonces, con el formulario nosotros vamos a poder crear una pantalla con capturas de datos para que el usuario pueda entonces interactuar con nuestra pantalla, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer con HTML. La semana pasada estuvimos viendo un poco HTML para crear una página, para crear algunas opciones de hipervínculo con otras secciones o con otras páginas y creando contenidos que podríamos colocar en una página. Ahora vamos entonces a estar haciendo formularios para conectarnos ya con el programa PHP. Bien, etiquetas utilizadas solamente para lo que tiene que ver con formularios. Entonces estaríamos viendo principalmente la etiqueta form, digamos que es obviamente la etiqueta principal. A partir de ella, digamos, esa es la etiqueta maestra para los formularios. Todas las demás que están viendo a continuación van dentro de esa etiqueta maestra de formularios, ¿sí? Es la que le dice al HTML que a partir de ahí se va a crear un formulario, o sea que se van a crear una serie de controles dentro del HTML, ¿sí? Vamos a estar viendo, digamos, también labels, que serían obviamente etiquetas, donde nosotros vamos a colocar algún tipo de información para que el usuario sepa lo que debe ir colocando, son pequeños títulos. Vamos a tener inputs, que digamos, input que es, digamos, uno de los conceptos más importantes o los objetos más importantes dentro del form, porque ahí es donde vamos a poder capturar lo que el usuario va a seleccionar de la pantalla, ¿no? Nos va a poder decir su nombre, nos va a poder decir alguna clave, alguna fecha, seleccionar algunas opciones de selección múltiple, o sea, algunas listas, ¿sí? Eso por medio del input. También podremos colocar botones, obviamente que ya son ejecuciones o acciones que va a realizar el usuario con cada uno de los botones que podamos nosotros colocar. Con esta etiqueta que se llama select, lo que nosotros podemos crear es un conjunto de selecciones o como si fuera una lista de selecciones para que el usuario pueda seleccionar de esa lista algún, digamos, sucursales, podemos colocar países, ¿sí? Todo lo que pueda producirse en una lista que el usuario pueda entonces seleccionar lo que necesite. También hay lo que es data list, que también son opciones, opciones de grupo o agrupaciones, para agrupar controles. Tenemos los option button, ¿sí? O los botones de opciones. Tenemos el text area, que sería colocar texto, digamos, amplio, o sea, que no es solo el nombre o el apellido, sino que ya queremos colocar alguna historia
con varias líneas, entonces tendremos que colocar un text area. Podremos colocar keygen con esta etiqueta keygen para generar claves. Podemos colocar entonces la etiqueta output para hacer algún tipo de cálculo o enviar a otro formulario o a otra HTML datos resultantes. ¿Sí? Y bueno, otros como progress para una barra de progreso y para lo que son medidas escalares, el meter. ¿Sí? Varios de ellos los vamos a usar, digamos los más comunes, vamos a estar utilizándolo en una práctica, obviamente no todos. Vamos a estar viendo los principales, que son los que normalmente se utilizan en un formulario para capturar datos del cliente, datos del proveedor, datos de empleados. Normalmente entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un formulario creado desde HTML. ¿Sí? Entonces, este mismo ejemplo vamos a proceder a hacerlo para que paso a paso vayamos entonces explicando qué es lo que vamos colocando dentro del HTML. Bien, vamos a hacer este ejemplo entonces. Para eso voy a dejar de compartir para compartir la pantalla completa donde vamos a ver el Sublime Test o Sublime Test, que es el editor donde vamos a ir colocando entonces nuestro formulario. Ya le he puesto el encabezado, digamos, como para avanzar un poquito y no tener que hacerlo todo desde cero. Por favor, confirmen si se puede ver, que ahora mismo no tengo monitor aquí para verlo. Sí, sí, se ve. Ya lo están viendo. Bien, perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces a crear lo que es el formulario. El formulario se va a crear siempre en la sección del body, aquí, en el body, como vimos la semana pasada. El body es la sección principal, que es el cuerpo principal de la pantalla o del HTML. Bien, entonces aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestro formulario. Bien, solo voy a colocar antes de esto un mensaje o un título. Siempre es bueno colocar un título. En este caso le voy a colocar datos del cliente. Nosotros vamos a hacer como si una pantalla donde vayamos a capturar datos de cliente. ¿Sí? Entonces, ahí está la finalización al H2. Recuerden, H2, H1 son títulos, ¿sí? Que tienen ya su tamaño preestablecido. Bien, voy a colocar entonces ahora sí la etiqueta Forms o el tab Forms. Ahí está. Solo con colocar eso ya él sabe entonces que a partir de aquí puede usar todas las etiquetas que estuvimos viendo hace un momento. Bien. Voy a utilizar mucho lo que es los párrafos para ir separando, ya que el párrafo me permite con él solamente ir colocando la información y a la vez él se va entonces, digamos que tabulando o se va creando los saltos en línea sin tener que hacer mucho allí. Aquí voy a colocar nombre. Y dentro de ese párrafo, después del nombre, voy entonces a hacer un input. ¿Sí? Fíjense entonces. Input. Ese input entonces nos va a decir, ahí va a colocar una casilla donde nosotros vamos a poder colocar el nombre de la persona. ¿Sí? Bien, dentro del input, dentro del tab input, nosotros vamos a decirle qué tipo de input necesitamos. ¿Sí? Para eso vamos a colocar la propiedad type y aquí debemos colocar qué necesitamos. Voy a colocar text, lo que significa es que necesitamos una casilla abierta como para colocar texto libre. Bien, entonces ese es el tipo que estoy necesitando porque ahí lo que queremos colocar es el nombre. ¿Sí? Y prácticamente voy a cerrar, aquí podemos cerrar el type, el input, disculpe. Aquí cerramos el input. Y cerramos el párrafo. Voy a cerrar el párrafo.
Esto es. Bien, recordemos entonces, este input me indica que van a colocar una casilla. O sea, poco a poco vamos a ir colocando dos objetos y después vamos viendo qué es lo que va haciendo. El type le va a decir qué tipo de input necesito. Le coloco entonces el text porque quiero un texto abierto. Bien. Vamos a crear otro párrafo. Y en este párrafo le voy a colocar correo. Y ahí voy a colocarle otro input. Bien, fíjense que aquí, ahí ahora le coloco un tabs y me puso automáticamente lo que es el type y el name. Ahora vamos a aplicar lo del name. Bien, este correo le vamos a colocar en el type email, ¿sí? Al colocarle en el type email, él va a hacer una serie de controles en ese tipo, en el input. O sea, que le va a verificar de que efectivamente le pongan una arroba. O sea, que él hace unos controles que ya nos permiten automatizar un poquito ese tema. Bien. Vamos a ver esta propiedad que se llama name. ¿Sí? Esta propiedad name, que también deberíamos tenerlo acá arriba. Vamos a colocar el name también para el input de nombre. Voy a subrayarlo aquí. Esta propiedad name es súper importante para lo que tiene que ver entonces con PHP. ¿Bien? Recuerden que ahora mismo estoy en HTML. O sea, estoy haciendo una página de HTML, va a ser un form. Pero con la propiedad name del input, yo le voy a decir en qué espacio de memoria o en qué variable, por decirlo así, podríamos decirle, voy a guardar la información que el usuario va a colocar en este input. ¿Sí? Ejemplo, aquí en name yo voy a poner aquí dat nombre. Bien. Le voy a poner dat nombre y abajo en el de correo le voy a poner dat correo. ¿Sí? Este nombre es importante porque cuando vayamos al programa HTML que vayamos a hacer, es el que yo tengo que hacerle referencia para poder que él indique que aquí está capturando el nombre del cliente y aquí está capturando el dato del correo del cliente. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que colocarle un name a los inputs para poder saber dónde va a capturarse ese resultado. ¿Bien? Entonces, es importante esta propiedad, la propiedad name. O sea que debemos colocar, se recomienda colocar siempre algo que referencie o que indique cuál es el dato que está. O sea, no vamos a colocar solamente DAT1, DAT2, DAT3, porque luego perdemos el orden y no vamos a saber exactamente qué es lo que se está almacenando en ese momento en ese objeto. Bien. Voy a proceder a guardar. Sí, vamos a proceder a guardar. Aquí me falta este. Vamos a guardar para probar este HTML y vamos a ir viendo qué es lo que va dibujando. Bien, voy a guardarlo aquí en la carpeta lección 3. Recuerden que en este punto yo estoy almacenando todo ya en la carpeta SAM, htdocs y una carpeta que hice que se llama programación 4. Y hice una subcarpeta lección 3, que aquí es lo que voy a colocar HTML formulario. Bien, HTML formulario, voy a guardarlo. Bien, ya está guardado. Ahora voy a ir al SAM, solamente a confirmar de que está habilitado. Aquí está, efectivamente está
está el servidor Apache arriba y está el MySQL arriba, ¿sí? Entonces, eso significa que puedo, sin problema, abrir un browser, cualquiera que sea. Voy a abrir este en especial. Y aquí voy a colocar localhost. Y para que no se vaya al dashboard, yo voy a colocar aquí programación 4. Eso se va directo a mi carpeta que está en el SAM, ¿sí? Bien, vamos a la lección 3. Es donde acabo de guardar mi archivo HTML. Voy a darle clic aquí. Bien, fíjense entonces aquí, así es que se va construyendo el formulario. Recuerden que es un título que coloqué con H2 para que tuviera ese tamaño. Aquí está el primer input, ¿sí? Y aquí está el input de correo. Bien. Así entonces voy haciendo mi formulario. Voy creando diferentes objetos donde puedo capturar información desde el teclado. O sea que el usuario va a venir aquí y puede ir colocando entonces su nombre y su correo. Fíjense en el correo, en el input de correo, yo le voy a colocar solo mbeiro y le voy a dar enter. ¿Sí? Y él aquí, bueno, me puso aquí una condición que ya me la quitó. Bien. Que es que efectivamente esto no es un correo. ¿Sí? Porque ahí no le estoy colocando la arroba. ¿Sí? Ahí tengo que verificar por qué no me envió el mensaje. Pero bien, ahí están entonces los inputs que estamos haciendo. Obviamente no hemos acabado, simplemente estamos viendo cómo se va construyendo el formulario. Bien. Bien, ¿me están escuchando bien? Sí, Sí, ok, listo. Sí, es que bueno, me indicaron acá que la señal estaba un poco mala. No sé si era la mía. Bien, voy a volver al HTML. Vamos a seguir y allá entonces solamente refrescamos según vayamos creando nuevos controles. Bien, al lado de correo, o sea, no voy a crear una nueva P aquí. Es más, voy a cerrar la P. El párrafo, ¿verdad? Voy a cerrar el párrafo. Aquí está. Porque voy a colocar otro input. ¿Sí? Voy a decirle aquí clave. 2 puntos y le voy a colocar otro input. Bien. Ahí está el input. Y en esta ocasión, el tipo, voy a colocarle aquí password. Nótese que estoy tratando de hacer diferentes inputs con diferentes tipos, ¿sí? Para que vayamos viendo cuál es el comportamiento de cada uno de los tipos. Bien, recuerden, siempre tienen que colocarle un name. Le voy a poner aquí that pass. Simplemente le voy a colocar así. Bien, aquí ahora cierro el párrafo. Vamos a ver la diferencia más adelante que tiene que fíjense que no le cerré el párrafo, sino que continúe. Eso significa que él va a colocar el correo aquí y la clave al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no le cerré el párrafo. ¿Sí? Lo mantuvo en el mismo párrafo, por lo cual él va a mantenerse ahí al lado. ¿Sí? Ahora voy a iniciar un nuevo párrafo para poner otro control. ¿Sí? Entonces, ya eso va a verificar el diseño que ustedes necesiten. ¿Sí? Aquí voy a colocar fecha de nacimiento. Que también va en otro input. El input lo puedo poner abajo. Aquí no hay mucha diferencia en si está a un lado o al otro.
Solo sabemos que está dentro de un párrafo. Bien, en este tipo va a ser un tipo diferente a las otras y va a ser de tipo fecha. ¿Sí? Entonces, tipo date, lo que nos va a permitir entonces desplegar un pequeño calendario en el formulario. ¿Sí? Y en el name le voy a poner that fecha. Bien, voy a guardar hasta allí. Voy a guardar. Voy a cambiarme de pantalla y voy a refrescar. Bien, fíjese entonces cómo se va armando. Clave se mantuvo en la misma línea, ¿verdad? Fíjense que está en la misma línea de correo. Obviamente eso lo hice con la intención de que viéramos por qué se va haciendo de esa manera, ¿verdad? Fecha de nacimiento ya fue abajo porque le puse un párrafo. Bien, esto tiene un párrafo, esto tiene otro párrafo y esto tiene otro párrafo. Digamos que ahora hay 3 párrafos. Cada vez que le coloco párrafo, él entonces hace un salto de línea y empieza desde allí. Bien, y fíjense la fecha de nacimiento, que es en un input tipo date, te ubica entonces un calendario. Y el calendario, entonces ya te puedes seleccionar diferentes fechas. Aquí. Junio 15. Ahí entonces seleccionas la fecha. Fíjense la clave. Ahora yo voy a colocar aquí un texto y fíjense que va colocando ahí puntos en vez de que se vea lo que uno está escribiendo, obviamente porque yo le coloqué que ese input es un password. Entonces, como es un password, me ubica entonces puntos, obviamente para cuidar ahí la integridad del password, que no se vea lo que están escribiendo. Bien, entonces siempre deben de verificar cuál es el tipo de input que van a estar colocando. Bien. Vamos de nuevo al HTML. Bien, antes de seguir, que voy a seguir con un input diferente, preguntas hasta aquí. Hasta ahora lo que el usuario digita ahí en esos campos no se guarda en ningún lugar, ¿no? En estos momentos. En realidad se guarda aquí. O sea, si yo le coloco información, se está guardando a donde dice that correo, that paso. Se está guardando allí, solamente que todavía no estoy haciendo nada con él. ¿Sí? No estoy haciendo nada con él. Para eso vamos a usar un programa PHP para decirle que haga algo con esos DAT que estoy guardando. ¿Sí? Por ahora se está capturando, digamos, pero no se está haciendo nada con. Bien, seguimos. Voy a crear otro párrafo. Este párrafo voy a colocarle aquí provincia. ¿Sí? Dentro de este párrafo voy a usar la etiqueta que habíamos comentado hace un momento que se llama select. La etiqueta select lo que nos permite es hacer una lista de opciones que uno puede seleccionar como si fuera un combo box para los que se acuerdan de Visual. Bien, aquí en el select voy a colocar el name antes que se nos olvide. No deberíamos dejar a ningún input sin nombre. Y yo voy a colocarle a dat provincia. Bien, ahora para listar cada una de las opciones dentro del select le voy a colocar un option. Le voy a colocar un option y aquí le voy a colocar value.
Voy a colocar el nombre de las provincias, Bocas del Toro. Y aquí voy a poner Bocas del Toro. Voy a copiar toda la línea para que se me sea obviamente más sencillo. Coclén. Coclén. Aquí Colón. Colón. Bien, les voy a aplicar aquí por qué lo estoy colocando dos veces. Bien, aquí en el value estoy colocando el valor que se va a seleccionar cuando yo tome o seleccione esa opción. Esto va a ser una lista, ¿no? Como un combo. El valor que va a ser seleccionado será el que dice value, ¿sí? Sin embargo, lo que sale en pantalla, ¿sí? Lo que sale en la lista va a ser lo que digo acá. Eso significa que yo podría colocar aquí en value 1, 2, 3, en vez de Boca del Toro, Coclé, Colón, ¿sí? Podría colocar el número en vez del texto. En esta ocasión yo voy a querer mantener también el texto porque así lo voy a usar. Lo voy a usar el texto pues, con el nombre completo de la provincia. Pero la diferencia es esta. Una es la que sale en pantalla y la otra es el valor que toma cuando selecciono esa opción. Después vamos también a cambiar un poco cada uno de los textos para que vean cuál es uno y cuál es el otro. Por ahora yo voy a seguir aquí entonces con los demás. Aquí. Darien. Herrera sigue, ¿verdad? Creo que la 6 Herrera, sí. Los Santos. Panamá. Y voy a dejarlos hasta Veraguas. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a guardar. Y vamos al browser. Refresco. Ahí está la lista de provincias. Y ahí entonces está lo que va saliendo. ¿Sí? Lo que coloqué, digamos que lo que está en negrito, lo que estaba dentro del... entre los options, es lo que sale aquí en el texto. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar un poco para que se vea la diferencia. Digamos que si yo coloco aquí 2, Coclé, 1, Bocas, 3, Colón, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, este es el texto que se va a ver. Esto es lo que va a ver en la lista. Cuando yo selecciono, digamos que selecciono Colón, entonces el DAT provincias, va a contener entonces la palabra Colón. ¿Sí? O sea que lo que está en value es lo que va a capturar DAT provincia. Bien. Y ahora ya no son iguales. Uno tiene el número, que es el que se va a ver, se va a visualizar. Y el valor es el que se va a capturar. Refresco. Ahí está. Fíjense, ahí están los números. Sin embargo, cuando yo selecciono Panamá, lo que va a tener el DAT provincia es Panamá, no 8-Panamá. ¿Sí?
es diferente. Bien. Vamos con otro ejemplo de value. Obviamente el de lista nos tomó un poquito más porque era toda una serie de lista de datos. Bien, origen de fondos y voy a colocar aquí el input. Este input va a ser de tipo radio, o sea que va a ser una pequeña selección allí. Y le voy a poner aquí dat origen, porque es origen de fondos, ¿verdad? Origen de fondos. El valor, este también va a tener valor, entonces va a ser nacional. Nacional, y le voy a poner aquí nacional. Déjenme bajar para que podamos verlo en el centro. Bien. Y voy a poner otro radio. Voy a copiarlo. Aquí lo copié igual. Y este va a ser internacional. Y el texto también le voy a poner internacional. Bien, nótese algo importante, que los dos name, en este caso, los dos name de estos dos son dos inputs diferentes, pero los dos name los estoy poniendo igual. ¿Por qué? Porque es un option, es un radio option. Eso quiere decir que yo tengo que seleccionar uno u otro, ¿sí? Nacional o internacional. No puedo seleccionar los dos. Entonces, como es esta opción de radio button, se recomienda colocar el mismo dato para que uno de los dos obtenga el dato, ¿sí? En esta ocasión, para este tipo de elementos o de input, sí se recomienda hacer esto. Voy a guardar y vamos a refrescar. Bien, aquí está. Nacional, internacional, ¿sí? Esto es un radio button. Nacional e internacional. Entonces, cualquiera de los dos, en algún momento que yo quiera capturar, entonces yo voy a saber que en el DAT origen va a decir nacional o internacional, ¿sí? El DAT origen no puede decir los dos, debe decir uno. Por eso coloqué el mismo en los dos. Bien. Vuelvo al código. Bien, ya no voy a colocar más. Nos vamos a quedar con esos. Con eso es suficiente como para las pruebas. Hicimos, vamos a ver cuántos son, cuántos tipos diferentes hay. Texto, email, password, fecha o date. Este es un select, al 5, y un radio button. 6 tipos diferentes de input, ¿sí? Bien, voy a colocar un párrafo. Y vamos a ver otro tipo de input, pero digamos que este es el final. Este le vamos a colocar submit o submit. Y eso en realidad, submit es un botón, ¿sí? Con esta se va a crear un botón. No voy a colocarle name, porque este no es para capturar un dato, sino simplemente para capturar una acción. Y aquí voy a tener un valor que va a ser enviar. En realidad ese es el texto que va a aparecer en el botón. Bien, guardo. Vamos a browser y refrescamos. Entonces ahí está el submit, que el submit entonces es el botón, ¿sí?
Bien, vamos a quedarnos entonces con estos. Estos son los 7 controles con el Summit para hacer esta prueba. Vamos a hacer algo acá, digamos, un poco para ir viendo cómo se maneja el HTML y los formularios ya a nivel visual. Fíjense que el nombre está en esta posición y el correo está un poco más hacia la izquierda, por lo cual quizás lo haga ver un poco desordenado. Yo pudiera hacer que este input de correo se corra un poquito hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo se maneja ese tema de correr un poco los controles o un poco los textos, que no es tan intuitivo como uno pensaría que debería ser. ¿Sí? Ejemplo, si yo voy a correr, aquí está el correo. ¿Sí? Bien, yo pensaría que si yo le diera aquí un par de clics a correo, aquí, ejemplo, debería crearse este espacio que acabo de colocar aquí, que he dado 6 espaciados, se debería crear también en pantalla. Entonces voy a guardar y voy a refrescar a ver si efectivamente eso lo hizo allá. Voy a refrescar. Ya refresqué. Pareciera que no, pero ya refresqué. Voy a refrescar de nuevo. Se dieron cuenta que efectivamente no hizo nada aquí. ¿Sí? Aquí no hubo ningún cambio. O sea, nunca se corrió el texto o label que dice correo, ni mucho menos el label de acá del input. ¿Sí? Porque no funciona así. O sea, el que tú le des espacio en el HTML, o en el mismo HTML, no significa que acá, ya en la ejecución en el browser, ese espacio se vaya a ver reflejado así. ¿Sí? Vamos a buscarlo de nuevo para que vean que le di varios espacios aquí y eso no me lo ejecutó ya cuando estaba en el browser, no lo vio, porque estos espacios de acá no lo ve de esa manera el browser. ¿Ya? Igual entonces no vale la pena, o sea, si yo le doy todos los espacios aquí, tampoco es que el input se va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Así no funciona el HTML, digamos. ¿Sí? Claro, por supuesto, si yo tengo esta C y empiezo a correr aquí, esto sí lo va a hacer porque él está viendo que hay un texto ahí de por medio y estos espacios sí me lo va a colocar. ¿Sí? Pero no espacios en blanco así. Bien. Bien, para colocar espacios en blanco, entonces podemos colocar algunos comandos. Digamos, yo puedo colocar un comando que es ampersand nbsp. Esto es un espacio en blanco, pero ya ejecutado en el browser. ¿Sí? Si yo coloco 2 de estos seguidos, entonces podría ser que el input se corra un poco hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a guardar. Vamos al browser. Refresco. Y fíjense que el input se corrió hacia la derecha. ¿Sí? De hecho, se corrió de más. En realidad, solamente debí darle un espacio y no 2. ¿Sí? Volvamos acá. Quito este. Salvo. El browser. Y ahí entonces ya, si digamos que es cuestión de ir viendo, aquí ya esto se niveló. Porque le di un espacio al input, pero con el comando nbsp. ¿Sí? Entonces, eso sí me gustaría que quedara claro porque hay veces que a veces uno se pone muy quisquilloso con que todo quede alineado y en HTML, digamos, no es que por darle espacio me va a funcionar. Entonces, si le coloco esto, ahí sí va a ser un espacio. Digamos, aquí a la clave, yo sí le podría dar a la clave un par de espacios más como para separarlo, porque de hecho estaba un poco pegado aquí. ¿Sí? Entonces, con esto yo podría ir haciendo ese juego de colocar algunos espaciados.
Sí, también aquí en origen de fondos me parece que puede ser que necesite algún espaciado más. Y de esa manera puedo ir dándole un poco de... Ahí, fíjense, tuve un pequeño espacio aquí y aquí origen de fondos lo espacié hasta acá. Obviamente provincias, sería bueno que provincias lo espaciara hasta llegar y que quedara aquí a nivel de esto, a nivel de la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces eso tendría que verificar si lo podemos dejar así. No es importante, obviamente con el CSS se puede hacer, pero si quisieran así colocar un par de espacios, lo pueden hacer con eso. Es bueno tener entonces, saber de eso. Acá por lo menos después de provincia, yo podría darle unos espaciados aquí, no sé cuántos, digamos 3, a ver si llega a coincidir. No, ahí le faltaría bastante más para que llegue aquí a la fecha. ¿Sí? A la fecha. No sé, habrá que darle como 3 más. Por ahí va, ¿no? Bueno, eso no es lo importante, solamente es importante que sí sepan que si encuentran esto, porque son espacios en blanco que se están dando a nivel de browser. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro PHP que reseccione estos valores que están ingresándose en cada uno de los inputs. ¿Sí? Vamos a reseccionar estos valores y a presentarlos en pantalla diciendo estos son los datos seleccionados por el usuario, ¿no? Bien. Bien, entonces para eso yo voy a salvar aquí, voy a crear entonces un nuevo archivo. Ese nuevo archivo inmediatamente lo voy a salvar, se va a llamar datos cliente, ¿sí? Ahí mismo está, datos cliente. Y este es un PHP, así que punto PHP, yo mismo lo voy a poner aquí, punto PHP. Listo. Entonces, como habíamos visto la primera semana, para comenzar un PHP es aquí. Bien. Y termina obviamente con esto. Así. Bien, voy a cambiar aquí la sintaxis para que me ayude ahora que voy a ver el PHP. Vamos a ver. Ah, bueno, ya está seleccionado. Bien. Automáticamente se cambió. Bien. Voy a usar una variable. Recuerden que las variables es con el símbolo de pesos. ¿Sí? Símbolo de pesos. Una variable que se llama nombre. ¿Sí? Una variable que se llame correo. Y una variable que se llame clave. Voy a dejarla hasta ahí, por ahora. ¿Sí? Bien, para indicarle al PHP dónde está la información que voy a amarrar con el HTML. En el HTML también tenemos que colocar ahora este nombre del PHP. Vamos a crearlo primero y después se lo unimos al HTML. Yo tengo que colocarle aquí una función que es con el símbolo de peso, _post. Post es un método
para capturar la información, ¿sí? Hay dos métodos para capturar información, en realidad tres, pero bueno, vamos a hablar del POST y el GET. Yo puedo obtener la información de HTML hacia el de PHP, o sea que, digamos, él puede viajar. Estos dos archivos pueden estar en servidores diferentes. Entonces, ellos necesitan hacer una transferencia de información. Se puede hacer con el POST o se puede hacer con el GET. En este caso, nosotros lo vamos a hacer con el POST. Después explicaré cuál es la diferencia entre el POST y el GET. Vamos a hacerlo con el POST. Y aquí entonces le pongo un corchete. Y le voy a decir el nombre del objeto que tiene la información del nombre desde HTML. Si no me equivoco, ustedes me ayudarán, se llama DAP-nombre. ¿Sí? Y aquí entonces punto y coma. Recuerden que estamos en PHP. Aquí con este post lo que está diciendo es, si hay un evento que me va a traer la información, yo lo quiero buscar con un post y lo voy a buscar en el HTML con un objeto que se llame DAP-nombre. Si yo no tengo un objeto que tenga en su name o un input que tenga en su name DAP-nombre, esto va a venir en blanco. ¿Sí? Pero si encuentro un objeto que tenga en su name DAP-nombre, entonces yo voy a obtener ese valor. Bien, entonces igual tengo que hacer con el de correo, que si no me equivoco se llama DAP-correo. Tengo que colocarlo igual. Ahora hacemos una verificación de los dos archivos, pero tiene que ser exactamente igual del DAT que le puse allá. Por eso les indicaba que la idea es que sea parecido a la información que tiene como para no estar equivocándonos, ¿no? Bien, aquí voy a crear uno que se llame fecha. Y acá, si no me equivoco, era DAT fecha. Bien, tengo clave, tengo fecha. Lo otro era provincia. Y aquí, DAT provincia. Igual como les dije, ahora verificamos. Este le voy a poner origen. Y acá se llamaba DAT origen. Eso sí me acuerdo claramente. Bien, ya con esta información o con este evento, por lo menos en el PHP, ya yo debería haber capturado la información que está en los inputs del HTML. Por lo menos aquí en el PHP, ¿sí? Todavía tengo que decirle al HTML cuál es el SP o nombre del programa .php que va a tomar la información. Bien, pero antes de ir a eso, preguntas de esta sección que acabo de hacer aquí. Recuerden que ahora estamos en PHP, estamos haciendo un archivo PHP. Preguntas. No, yo estoy bien. También. Bien. Vamos a movernos ahora al HTML, ¿sí? Me muevo al HTML. Aquí está. Lo mismo que vamos a hacer. No nos hemos movido. Bien. ¿Dónde es que le vamos a dar esa información? Aquí donde comienza el formulario, donde dice form. ¿Sí? Aquí donde comienza el formulario, nosotros vamos a abrir aquí el espacio porque aquí no le hemos puesto ninguna propiedad al form y él tiene propiedades. ¿Sí? Una de sus propiedades es la acción. ¿Sí? La propiedad action, ¿sí? Vamos a marcarla aquí, es la que se ejecuta cuando uno tiene un submit dentro de este form y le cliquea a ese form. ¿Sí? Al cliquear ese form, entonces él va a ejecutarse. ¿Bien? O sea que en el submit que nosotros pusimos, o sea, en el botón que pusimos al final, cuando le cliqueamos, él va a activar el action de este form. Va a activar el action de este form. Bien, entonces aquí lo que está diciendo es qué acción ejecuto. O sea, ¿qué ejecuto cuando le den al submit? ¿Cuál es la acción que ejecuta este form? Entonces aquí le vamos a colocar
Ok, aquí le colocamos el nombre del PHP, datos cliente.php. Tiene que ser el mismo nombre. ¿Sí? No podemos fallar ahí en el nombre porque evidentemente estamos hablando de un archivo. Por suerte yo ese lo tengo ahí mismo. Fíjense que aquí está, aquí arriba que lo tenemos. Datos cliente.php, ahí es datos cliente.php. Siempre verificar la S, si tiene S, datos cliente, cliente sin S, y está igual ahí arriba. ¿Sí? Ambos tienen que estar igual. Si le pongo clientes, entonces a los dos le tengo que poner clientes. Bien, ahí tiene que estar igual. Este es el PHP que entonces él va a llamar. Bien. Pero adicional de eso, yo tengo que decirle con qué método va a llevar la información a ese PHP. Entonces, acá tenemos una propiedad que se llama method. Método, ¿no? Método. Aquí le tengo que poner entonces post. Porque allá la voy a reseccionar con post. Lo que diga aquí tiene que coincidir como lo capture allá. ¿Sí? Yo le estoy diciendo en este HTML, a este form, que va a llevarse los datos con el método post. Y el dato cliente del PHP también tiene que reseccionarlo con post. ¿Sí? Eso tiene que coincidir para poder entonces que funcione. Bien, ya entonces colocamos el action, colocamos el method y con eso debería ser suficiente. ¿Sí? Voy a guardarlo, obviamente. Me voy ahora a datos cliente, voy a guardarlo también, que no lo había guardado. Bien, y ahora efectivamente estas variables, cuando yo, obviamente cuando corra el formulario y llene la información, estas variables supuestamente tienen la información. Bien, pero vamos a confirmar que sea así, ¿verdad? Así que lo mejor sería por lo menos enviarlos a pantalla para saber si si efectivamente lo estoy reseccionando, ¿no? Voy a ponerle ecos, entonces, ¿sí? Voy a ponerle ecos y, a ver, aquí en el primer eco voy a poner un título, ¿sí? Voy a poner un H2 y voy a colocar aquí información recibida del cliente. Y cierro el H2. Nótese que el H2 también lo estoy colocando entre comillas, porque no estoy en HTML, por lo cual necesito colocar todo el mensaje, todo el eco entre comillas, ya que el browser es el que va a interpretar lo que está entre comillas. Así que el browser va a interpretar esto y va a decir, este texto que colocaste aquí lo quieres en título, entonces así lo ubica. ¿Sí? Bien, ese eco era básicamente para un título. Voy a colocar nombre del cliente, un texto, y aquí entonces voy a decir, concaténame. Recuerden que el punto concatena en PHP la variable nombre. Y voy a concatenar un salto de línea también. ¿Sí? Salto de línea, acá sería BR. Y un punto y coma. Bien, recuerden, este variable nombre es la que está recesionándose aquí. ¿Sí? Ya aquí en el eco, obviamente, estoy utilizando las variables. Ya no necesito usar el post. El post solo lo uso acá arriba para capturar el dato, lo coloco en una variable y a partir de ahí, en todo el PHP ya voy a usar la variable. No tiene sentido estar recesionando el post en cada punto. La idea es que el post lo reseccione en la parte principal o arriba y de ahí en adelante uso las variables. Bien, vamos a colocar un segundo mensaje y luego probamos. ¿Sí? Digamos, como siempre les digo, en programación es bueno ir probando
no terminar todo el programa para después probar, porque si hay un error, suele complicarse más si tiene más líneas de código. Entonces mejor podemos resolverlo entre más rápido lo identifiquemos. NBSP. Vamos a colocarle un par de espacios aquí. Al correo. Luego entonces voy a concatenar el correo. Ya está en la variable. Y eso lo voy a dejar así. Bien, voy a salvar. Antes de correrlo, voy a darle un vistazo a los DATs que están acá, en el HTML. Dat nombre, dat correo, dat pass. Dat nombre, dat correo, dat pass, con doble S. Bien. El otro se llama dat fecha, dat provincia. Dat fecha, dat provincia. Y el de más abajo, si no me equivoco, se llamaba dat origen. Sí, dat origen. Y aquí dat origen. Bueno, según yo estoy viendo, me parece que está bien. No nos hizo falta nada aquí. Datos cliente, ya lo pusimos acá en el action. Bien, voy a salvar los dos archivos. En esta ocasión, como les decía, los dos archivos están en la misma carpeta, por lo cual no tengo que especificar mayor ruta. Sin embargo, si el PHP está en otra carpeta, tengo que establecer toda la ruta del archivo. ¿Sí? O dónde, o en qué servidor tengo que ir a buscar eso, lo tengo que establecer allí. ¿Y cuál sería la síntesis de esa ruta? La sintaxis de la ruta aquí. Sí. Sí, correcto. Aquí, bueno, en este caso, estamos trabajando con directamente con la máquina, no estamos en un servidor, entonces tendremos que colocar aquí el nombre donde esté, ¿no? Archivo de programa. Y colocar todo el... Tal cual la ruta. Sí, tal cual la ruta. En este caso, porque estamos trabajando directamente acá. Si fuera en servidores, entonces ya es otra cosa, ¿no? Que el servidor entonces tiene que estar seleccionando el data, el Apache tiene que estar corriendo allá y él es el que va a buscar entonces el PHP. Ustedes tienen que colocar la ruta del servidor Apache y aquí entonces donde va a estar ejecutándose el mismo programa. Bien, vamos a probar. Nos vamos entonces al browser. Refresco. Bien, aquí refresco. Vamos a colocar Manuel, solo voy a colocar Manuel. El correo. Bien. Voy a colocar el correo completo para que no me dé problemas ahora. Una clave, una fecha, la fecha de hoy, no vamos a irnos tan lejos. Panamá, nacional. Bien, vamos a probar entonces. Aquí donde le dé al submit o al botón, debe llamar al PHP. Bueno, en esta ocasión salió bien, no nos dio error. Eso no siempre sale a la primera. En esta ocasión lo revisamos bien y bueno, salió todo bien. Fíjense entonces que ahí está lo que yo coloqué allá y coloqué el correo. No ha salido toda la información. Recuerden que no hemos terminado de colocar toda la información. Simplemente estamos colocando poco a poco. ¿Sí? Salió el nombre y salió el correo, tal cual lo coloqué. Eso quiere decir que el PHP no está funcionando bien. Fíjense que ahora el que está llamando aquí o el que está corriendo es datoscliente.php. Hace un momento estábamos en el HTML, hicimos el submit, él buscó el action del formulario y de una vez disparó el action, que el action decía que era datoscliente.php y allá se fue a correr entonces el programa. ¿Sí?
Y una vez levantó el programa y hizo lo que tenía que hacer. En ese punto ya tenía los dat nombre, dat correo, los capturó, los mandó el eco, lo puso en pantalla y salió. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con los demás, digamos, para que esté todo concluido allí. Bien, ahora quería probar antes de irnos hacia allá, si no le pongo, voy a ponerle solamente aquí. Ajá. Ah, bien, aquí es donde sale el mensaje. Fíjense que le mandé el submit y en vez de llamar al PHP, entonces me da una advertencia. Fíjense, le voy a dar de nuevo al botón y él entonces me manda una advertencia. Incluye un signo de arroba, la dirección de correo electrónico, la dirección tal, no es un correo válido. Bien, entonces él verificó que esto no es un correo y me manda un mensaje. ¿Sí? Eso es uno de los beneficios que tiene si utilizamos aquí en el input que sea correo y no ponemos un input text como este. Digamos, si yo pongo en el correo, pongo el tipo de input test, no me va a hacer esa validación aquí, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Profe, una Sí, consulta. Buenas noches. bueno. Y si dado caso en la clave yo quiero poner la opción que uno pueda verla, ¿cómo uno puede hacer ahí? Bueno, entonces a este texto en realidad le vas a poner el tipo que le pusimos a este, ¿no? A este le pusimos test de texto. Y entonces ahí se va a poder ver, ¿no? El tipo Eh, de este input es test. pero no puede tener una opción que en dado caso, por ejemplo, está así y en la esquina uno prima y se marque lo que es la contraseña que uno puso. Aquí como hay una opción de un ojito y... O sea, hay algunas opciones que aquí hay un ojito y tú le das aquí, entonces se ve. Ah, sí, correcto. Sí, eso se puede hacer, por supuesto, pero ya eso es más avanzado. Tendremos que Ok, usar ok. entonces otras funcionalidades, pero sí se puede. Ah, ok. Sí se puede, sí se puede. Ya habrá que tirar habría que hacer más código en el mismo PHP para poder el mismo HTML, disculpa, para poder que eso salga. Pero sí, sí se puede hacer. Bien, vamos al PHP y vamos a terminar de colocar todos los datos ya para saber si efectivamente estamos capturando todos los inputs sin problema. Bien, después de correo viene nacional, fecha de nacimiento. Vamos a poner fecha de nacimiento. Aquí vamos a ponerle fecha. Después viene provincia. Aquí le ponemos provincia. En el último, origen de fondos, ¿verdad? Y aquí vamos a poner origen. Yo creo que sería bueno como que saltarnos más espacio. Lo veo un poco pegado, pero bueno, veamos. Aquí está. Entonces tenemos un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltó alguno. Sí, la clave no la pusimos. Vamos a ponerlo. Nos saltamos la clave. Okay. Clave. Ahora sí. Salvo. Refresco. Ahora sí voy a poner, digamos, el nombre completo. Manuel Beiro, el correo. Aquí ya
automático. Vamos a ver si la clave se ve completa ya. Yo creo que sí. Acá solamente va a ser una máscara. Voy a poner 45, 45, 45. Fecha, voy a poner la fecha de hoy sin problema aquí. Voy a poner aquí que es de Los Santos, digamos. Voy a poner ahora que es internacional y enviar. Bien, fíjense que aquí sí sale, o sea, el texto lo recibió completo, o sea, no es que recibe los puntos. Allá solamente se ve una máscara. Evidentemente no es usual de que uno vaya a desplegar lo que es un password, uno no lo despliega en pantalla. Obviamente, como es una prueba, solamente estamos revisando, ¿no? Pero aquí está 45, 45, 45, fue lo que yo coloqué y en la máscara no me dejó verlo, pero aquí ya la captura. Mi correo, el nombre, aquí está la fecha de nacimiento, aquí está la provincia y aquí está el origen de fondos. Ahí están ya todos los datos que fuimos capturando desde el teclado. Lo recepcionamos en PHP, ahí está. Y ya tenemos la información acá. Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas. No, yo estoy bien. Bien. Ahora la intención es que esos datos que nosotros capturamos aquí desde la pantalla y que ahora solo los desplegamos acá, viendo que efectivamente PHP ya los capturó, lo que vamos a hacer es iniciar ya ver lo que es base de datos, ¿sí? Cómo vemos base de datos con PHP. Y vamos a guardar esta información en una tabla, ¿sí? Vamos a guardar esta información en una tabla. De esa manera ya vamos a estar viendo de que el PHP es el que hace el guardado, o sea que él ejecuta como si fuera, como habíamos dicho, cómo funciona un poco lo de todas las aplicaciones web, ¿no? Uno aplica el front-end, que es lo que ve el usuario, que es el HTML con el CSS cuando se usa, y cuáles aplica el backend, que es el que corre en el servidor, que es el programa que se comunica con la base de datos, en este caso el PHP. Ahorita nosotros no estamos haciendo tanta separación porque lo estamos haciendo todo aquí, pero cuando ustedes ya ejecuten esto en una aplicación que lo van a correr para un cliente, tienen que hacer la separación del front-end y el back-end por temas de seguridad, trabajarlo en dos capas diferentes, ¿verdad? En los HTML, en un servidor posiblemente, o por lo menos en una publicación separada de la publicación que la tienen en el PHP. Eso es las recomendaciones que se dan para el tema de seguridad. Ahorita nosotros lo tenemos todo junto, pero bueno, eso es porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo conectamos a base de datos y cómo podemos usar con el SAM alguna base de datos, crearla y guardar información allí. Para eso vamos ahora a irnos nuevamente a la diapositiva. Acá, sí. Bien, aquí está lo que venimos haciendo. Está todo acá, así que ustedes está en la grabación que estamos haciendo y también está aquí en el PDF. Aquí está el post, tal cual como lo hicimos hace un momento. ¿Bien? Lo que va a variar un poquito es, por lo menos acá yo le puse, fíjense que acá decía dat clave y yo le puse ahí dat pass. Fue diferente nada más. Lo demás creo que está igual. Bien, vamos entonces a iniciar lo que es la conexión con base de datos desde PHP. Eso lo vamos a hacer gracias al SAM o al servidor Apache, a algo que se llama phpMadAdmin, que es una herramienta escrita en PHP con la intención de administrar MySQL a través de la página web utilizando un navegador web, ¿sí? Sin necesidad de conectar, digamos, una aplicación cliente del MySQL para poder hacerlo, sino que directamente desde acá. Bien. ¿Cómo vemos eso? Ahora lo vamos a ver directamente allá, pero aquí este es el phpMyAdmin. Se maneja desde el browser. Fíjese, aquí está el browser. ¿Sí? Se coloca aquí en
En el browser se coloca localhost phpMyAdmin, localhost porque lo estamos corriendo en una máquina local. Si fuera un servidor, entonces la dirección IP del servidor. phpMyAdmin, y aparece entonces esta pantalla que tiene esta estructura donde vamos a poder crear una base de datos nueva y podemos crear tablas nuevas, ¿sí? Vamos a hacer eso ahora. Además de crear, sí, dígame. Solo yo puedo conectar PHP a MySQL o puedo tener otro origen de datos. Puedes tener otro origen de datos. Sin embargo, PHP, digamos que trabaja de manera nativa, como se le conoce, con MySQL, ¿sí? Ambos son código abierto, ambos trabajan con servidores Apache. Entonces, digamos que van casados, ¿no? La mejor manera o la manera nativa para sacarle el mejor provecho a PHP es trabajarlo con MySQL. Pero eso no quiere decir que no puedas conectar otras bases de datos. Sí puedes conectar otras bases de datos. Sin embargo, entonces vas a tener que verificar las versiones de esas otras bases de datos para que trabajen entonces con PHP. Pero sí lo puedes conectar. Pero es de manera más transparente se conecta con MySQL porque ya tienes todos los componentes para poder conectarse. Es correcto. Pero eso se hace aquí mismo en el PHP Admin. No, el phpMyAdmin solamente es para conectarnos con MySQL. Ok, gracias. Sí. Digamos que el phpMyAdmin lo único que te hace es que puedas administrar una base, puedas crear una base de datos, puedes crear una tabla, puedes insertar información, puedes actualizar información sin necesitar un programa para conectarte al MySQL. O sea, él mismo te hace la conexión. Si quieres otra base de datos, entonces ya vas a tener que tener un archivo, o sea, un programa gestor de base de datos para que te conecte esa otra base. Y acá entonces simplemente lo que vas a cambiar es la cadena de conexión para otra base de datos. Aquí vamos también a colocar una cadena de conexión ahora. Y esa va a cambiar un poco cuando sean bases de datos diferentes a MySQL. Bien. Listo. Ok. Seguimos. Bien, vamos a ver entonces las principales funciones que necesitamos para conectarnos a base de datos desde PHP. Bien, las principales funciones son las que vamos a usar hoy, simplemente las que vamos a usar hoy, no quiere decir que sean todas. Vamos a usar entonces la función MySQLi Connect, que es la función que abre una nueva conexión con un servidor MySQL, ¿sí? Aquí está la sintaxis, una variable, declaras una variable y haces una nueva conexión. Le vas a colocar 4 parámetros, que son los parámetros básicos para conectarnos a cualquier base de datos. Dirección del servidor, usuario del servidor, password de su usuario y el nombre de la base de datos. Bien, son los 4 parámetros básicos siempre para conectarnos a una base. Bien, a esos 4. Ahora nosotros lo vamos a probar con una base que hagamos acá. Bien. A partir de ahí, entonces vamos a también ver esta función que se llama MySQL Connect Error. ¿Sí? Es una función que retorna la descripción del error de la última conexión realizada. ¿Sí? Es la que estamos usando aquí, Connect Error. Si nos trae información es porque se ejecutó un error al momento de hacer la conexión y si no es porque entonces la conexión se hizo satisfactoriamente. Bien. La otra función que vamos a estar usando es MySQL y Query. Con esta función vamos a poder ejecutar cualquiera de los comandos que ustedes seguramente ya conocen de base de datos. Podemos hacer select, podemos hacer insert, podemos hacer update, podemos hacer delete, inclusive podemos hacer create.
¿sí? Con este comando de MySQL query. Bien, ejemplo. Aquí hago una nueva conexión, verifico si la conexión se estableció y luego con esto estoy haciendo entonces con el MySQL query, estoy haciendo un drop, luego estoy haciendo un create y luego estoy haciendo un insert a la tabla que creé en el renglón anterior que se llama test. ¿Sí? Ahí entonces estoy haciendo las 3 ejecuciones. ¿Sí? Y aquí entonces si esto resultó bien o si hay un error aquí, me va a mandar entonces un fallo de creación en la tabla. Igual esto lo vamos a ver ahora directamente con los códigos que estamos haciendo para grabar en la base de datos. ¿Sí? Bien, siguiente. Bien, esta función es la MySQL Fetch Row. ¿Qué hace Fetch Row? Fetch Row lo que hace es recorrer línea por línea un resultado, ¿sí? O un resultado de un query, ¿sí? Cuando ustedes hacen un select, normalmente, si le hacen un select a una tabla de clientes, ejemplo, y tenemos varios clientes, digamos que entonces ustedes van a tener una lista de clientes con su información, digamos su nombre, su correo. En este caso, digamos que ahí tenemos 5 registros de ese select, ¿sí? Entonces, la primera vez que ustedes ejecutan el select, como en esta ocasión aquí, digamos, ejecutan el select, el cursor, digamos, se va a posicionar en el primer archivo, en la primera línea. Bien, pero ustedes seguramente van a querer buscar o presentar toda la información que está en el select o buscar los siguientes archivos. Para eso entonces usamos este fetch row, MySQL fetch row, que lo que hace es mover la flecha cada vez que ustedes le indiquen un fetch row, ¿sí? Cuando le dan el segundo fetch row, entonces él se mueve a la segunda línea. Le dan otra vez al fetch row, entonces él se mueve en la otra línea. Luego le hacen de nuevo, él se mueve a la siguiente línea y luego se mueve a la última línea, que digamos a partir de ahí ya no va a ser otro fetch row porque llegó al final de archivo. Siempre se utiliza este fetch row o suele utilizarse con un while porque obviamente yo tengo que ir recorriendo toda la línea por línea. Cada vez que hago una línea, hago un fetch row para ir leyéndola y eso se va a leer hasta que yo llegue al fin de archivo o a la finalización de la consulta. Bien, para eso se hace el fetch row, para recorrer todo el listado de un select de los resultados que me da un select, porque obviamente me va a traer varias líneas. Para eso se utiliza el fetch row. Bien, y la última instrucción que vamos a ver hoy es la instrucción MySQL Close, que lo que hace es cerrar una conexión, ¿sí? Luego de abrir una conexión con el connect, nosotros, ya después que utilizamos todos los datos que pudimos extraer, grabar o seleccionar, nosotros cuando vamos a cerrar nuestro programa debemos cerrar la conexión, ¿sí? No vayamos a dejar una conexión abierta y eso puede provocar entonces algún problema con la base de datos. Siempre debemos cerrarla y eso lo hacemos con el close. Bien, vamos entonces a probar estas 5 funciones en nuestro código. Pero para eso primero tendríamos que ejecutar o tenemos que ir a crear una base de datos con el phpMyAdmin. Bien, ¿cómo puedo extraer o llegar al phpMyAdmin? Puedo irme aquí al mismo SAM y le digo aquí admin. Aquí, admin. ¿Sí? Y eso me lleva a un link a un explorador. No sé en este caso cuál. Usó el Edge, pero bueno, no importa. Cualquiera no funciona. Este es el phpMyAdmin. Sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Bien, perfecto. Inicialmente,
aquí nos va a presentar la base de datos que nosotros tengamos, si tenemos bases de datos. Si no tenemos, entonces esto va a aparecer vacío, solamente va a aparecer esta que dice nueva. Bien. Entonces ahí, y en la parte derecha, todo este sector de acá, van a estar las diferentes opciones que podemos hacer con la base de datos o con la selección que hagamos. En este caso vamos a generar una nueva base de datos, ¿sí? Voy a colocar aquí nueva. Bien. Y aquí me va a dar la opción para colocar el nombre de la base de datos. Yo voy a llamarla base de datos clase 2. La voy a llamar así, BD, base de datos clase 2. Ese es el nombre de la base de datos y yo puedo seleccionar entonces el tipo de caracteres que va a usar. Voy a utilizar este que el bin, ¿sí? UTF-8 bint. Bien, nombre de la base de datos, seleccionan el carácter, UTF-8 bin es bueno, o el UTF-8 General CI también. Pero bueno, ahí está el nombre de la base de datos. Le voy a dar ahí crear y me va a crear entonces una nueva base de datos. Aquí está, ya la creó, fíjense que me la habilitó aquí en la parte izquierda, ¿sí? Bien, entonces yo voy a crear una nueva tabla. Ya que creé mi base y ya estoy en ella, ¿cómo sé que estoy en esa base de datos? Me la coloco acá arriba. A ver. Acá arriba me indica qué nombre de la base de datos. B de clase 2 se llama. Bien, entonces yo ahora voy a crear una tabla. Mi tabla se va a llamar clientes, ¿sí? Se va a llamar clientes y ustedes le van a decir aquí cuántas columnas quiere que tenga esa tabla. Nosotros teníamos 6 datos, ¿sí? Teníamos 6 datos, nombre, correo, clave, la fecha, la provincia y el origen. Así que vamos a colocarlo. Voy a colocar 6 columnas. Aquí lo coloqué, 6 columnas. Y voy a darle continuar. Bien, entonces él me crea esta, digamos que es como el esqueleto de la tabla y yo le voy a empezar a decir aquí cómo quiero que se llamen los campos. El primer campo se va a llamar nombre. Aquí le pongo el nombre. Aquí le pongo el tipo de dato. Va a ser un bar chart. Y aquí la longitud voy a ponerle unos 30 de longitud. Segundo nombre, segundo campo, correo, va a ser de tipo bar chart también. Y le voy a poner unos 30 también. Y aquí voy colocando entonces todo lo que necesito. El tercero voy a ponerle aquí clave. Voy a ponerle clave. Va a ser de tipo bar chart. Y la clave voy a ponerle máximo 10 porque, bueno, obviamente es un password. No necesito que sea tan grande. Nombre, correo, clave. La siguiente va a ser una fecha de nacimiento, ¿verdad? Voy a ponerla aquí como dice aquí. Fecha de nacimiento. Va a ser de tipo date. Ahí sí tengo siempre que tener cuidado de seleccionar el tipo de dato correcto. Ese es el date. Bien, el siguiente sería entonces la provincia. Coloco provincia. Voy a colocarle aquí el nombre de la provincia completa y voy a ponerle aquí, no sé, unos 15. 20. ¿Sí? Tamaño de 20. Y por último, entonces aquí se llama origen. Voy a ponerle origen. ¿Sí? Solo le voy a poner origen. El origen va a ser también un bar chart y va a llevar unos 20 posiciones. Bien, ahí está. Estoy creando una tabla que se llama clientes. Le estoy poniendo el nombre de los campos. Nombre, correo, clave, fecha de nacimiento, provincia, origen. ¿Ya? Los tipos de datos. Si yo quisiera que alguna de estas fuera llave, entonces aquí le voy a poner que no puede llevar nulos, que va a tener una llave principal, si va a tener un atributo. Todo esto lo puedo usar desde aquí. Si es una llave primaria, si es un índice. ¿Sí? En este caso yo quiero crear una tabla así bien básica, sin llave primaria, sin nada, simplemente para seguir el ejemplo que teníamos allá. Si yo quisiera
crearles más campos, entonces yo le digo aquí, quiero agregar una columna más y le pongo continuar a este botón. Y aquí entonces me agregaría una columna más, ¿sí? Pero yo no quiero hacer eso porque ya yo tengo todas mis columnas aquí. Nombre, correo, clave, fecha, provincia, origen. Si ya eso está bien, o sea, si ya no quiero más nada, estoy conforme, le voy aquí a darle guardar, aquí en la parte de abajo. Bien, ya tengo entonces mi tabla de clientes. ¿La vieron aquí? Aquí está. Clientes en mi base que se llama BD clase 2. Tengo que acordarme de esto, de todo esto que acabo de crear, porque eso lo voy a necesitar al momento de colocar la información en mi PHP. ¿Bien? Si no, venimos acá y la vemos. No hay problema con eso. Bien, ya hasta aquí era lo que necesitaba hacer de PHP. Creé una base, creé una tabla. Vamos a consultar la tabla, ¿sí? Obviamente debe estar completamente limpia porque está nueva. Aquí están mis campos y aquí me aparecería la información si tuviera más datos, ¿verdad? Nombre, correo, clave, fecha NAC, provincia, origen, está vacía. ¿Sí? Está vacía. Bien. Vamos entonces ahora al PHP para terminar lo que habíamos empezado ahora. Bien, recuerden que aquí capturábamos en el PHP que hicimos, capturábamos la información del HTML, lo asignábamos en variables y lo estábamos mandando aquí a pantalla, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero ahora grabar la información en una base de datos. En una base de datos. Bien. Para eso lo primero que voy a hacer es a declarar las variables con la información que necesito para conectarme. Como les dije, necesitábamos información básica, que es el nombre del servidor, así que voy a poner dbserver y aquí le voy a colocar el nombre. Como estamos usando servidor local, ustedes pueden poner aquí localhost sin ningún problema. Es el servidor local. Siempre, si ustedes instalaron en su máquina el SAM, siempre va a ser localhost. ¿Cuándo cambia esto? Cuando, bueno, sea un servidor en la nube o un servidor que ya ustedes colocaron en una red y entonces ahí le tendrán otro nombre. Pero por ahora, localhost. El otro va a ser el usuario, el user. El user de root. En este caso, el root, porque es el usuario que se creó cuando se creó el PHPMyAdmin, ¿sí? Cuando crearon el PHPMyAdmin, él te pregunta o te indica si le vas a colocar un password o un usuario al root. El mío se llama root y también tengo que tener entonces su password. ¿Sí? En mi caso, el password es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En mi caso, eso no significa que en su caso sea así. Eso sí tendrán que verificar cuál es su password de root. Creo que cuando se hace la instalación del SAM, en el mismo PHPMyAdmin te lo debería indicar. ¿Sí? Y ahora el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos sí es el que nosotros creamos hace un momento. Si no me equivoco, es BD clase 2. Creo. Ahora lo verificamos. Este es el nombre de la base de datos que creamos hace un momento. Localhost, el root, esto sí es general. Y el que sí tendrán que verificar es este. Este va a variar. Este es el mío. En mi máquina, 1, 2, 3, 4, 5 es el password. A esto sí puede variar. Así que, bueno, sigamos. Después ustedes verán cómo verifican el root.
Bien, esa es la información principal que yo necesito para conectarme a una base de datos. ¿Sí? Bien, de ahí voy a declarar una variable que se llame conexión. Ese es el nombre que yo le voy a poner a mi variable. Y ahí utilizo MySQLi Connect, que es una de las primeras funciones que vimos allá. Bien. ¿Qué parámetros me pide? Los mismos que yo acabo de colocar ahí arriba. Bien. Me pide el nombre del server, que ya lo tengo aquí. Le voy a colocar aquí el nombre del server, coma. Me pide el usuario. Lo voy a colocar aquí. Me pide el password de ese usuario. Voy a colocar aquí. Y me pide la base de datos. ¿Bien? Ahora, lo primero que yo voy a verificar es si conectó. Y si conectó, voy a usar una función que es MySQL. Sí, MySQLi. Connect. No la encontré ahí en la lista, qué raro. A ver, connect. no. ¿Sí? Es una función, así que va con paréntesis. MySQLi, connect, error, no. Bien. Si eso, si me manda de que efectivamente encontró un error en la conexión, entonces yo voy a mandar un eco que va a decir precisamente no se pudo establecer la conexión con la base. Ahora, si eso no es así, voy a mandar un eco también. En este caso solamente voy a mandarlo ahora porque vamos a probar si funcionó. Y va a mandar, se estableció la conexión exitosamente. Ahí está. En este punto voy a guardar. Voy a verificar, tal punto y coma está bien, las funciones están bien, tengo las llaves puestas. Bien, aquí lo único entonces que voy a verificar es si efectivamente se va a conectar, o sea, ¿se conecta a la base de datos o no se conecta a la base de datos? Antes de eso voy a hacer un eco por acá para que me haga un salto de línea, solamente para que esto no esté todo pegado cuando vaya a dar el mensaje. Bien, probemos. Estamos programando aquí en vivo. Esto es en vivo, no hay nada de edición aquí. Vamos al... Ajá, ahí refrescamos. Vamos a colocar el nombre de otra persona, Mario. Voy a poner Mario, @ gmail.com, clave 777, fecha de ayer, aquí Darien, nacional. Veamos. Ok, error. Vamos a ver, dice que B de server. En la línea 21 nos mandó un error. ¿Sí? Se esperaba una coma. Algo dice aquí que se esperaba una coma. Expecting coma o punto y coma. Ok, vamos a ver qué pasó. Aquí está el server, B de server, coma, user. Después viene B de password.
Y después database. Sí. ¿En qué línea me dio el error? Se me olvidó. Disculpa. 21. Aquí. Localhost. Ahí está el punto y coma. Ah, no. El error fue aquí en la línea 18. Fíjense, se los marco acá. El eco que mandé a poner para separar el espacio, no le puse punto y coma al final. Bien. Aquí está el error. Punto y coma aquí. Ya lo borré. Aquí entonces va un punto y coma. Bien, ese fue el error. Guardo. Y voy y refresco. Bueno, voy a echar hacia atrás y a refrescar porque estaba en el PHP y necesito es aquí el HTML primero. Fecha, dije fecha de ayer. Aquí con lo seleccioné, vamos a seleccionar Herrera, Nacional, enviar. Bien, hasta aquí me mandó la información y aquí me dio un error en la base de datos. Entonces, no era así. BD clase 2. Vamos a ir a verlo al PHPMyAdmin. Me equivoco en el nombre de la, parece. BD clase 2. BD clase 2, todo pegado. BD clase 2. ¿Está bien? Que yo puse acá. BD clase 2, todo pegado. Localhost, root, el password y la base de datos. No, mira, no quiso establecer la conexión. Ahora mismo vamos a ver por qué. Vamos a ver. BD clase 2. Sí, así se llama. Vamos a refrescar el PHPMyAdmin. A ver. A ver. BD clase 2. Así se llama. Déjenme ver con alguna otra que tenía aquí si hay alguna diferencia en las propiedades. Creo que sí tiene algo que ver con la propiedad. Vamos a ver. Ah, ok. Yo creo que ya sé. Creo que es. Yo necesito ponerle el puerto 3307. Ahora que me acuerdo, yo tengo un problema ahí con él. Creo que aquí necesito colocarle el puerto 2.3307 en el localhost. Creo, vamos a guardar y vamos a probar y ahora les explico por qué. Mario, vamos a ver, aquí clave cualquiera, vamos a poner cualquier cosa ya para no demorarnos tanto. Sí, efectivamente era ese, mire, se estableció la conexión correctamente. Sí, se estableció, ahora sí se estableció bien. Y les indico que para los que tengan que cambiar el puerto, que normalmente es el 3306, si no me equivoco, o el puerto 80, lo que tengan que cambiar el puerto, si no es el default, entonces tienen que colocárselo aquí en el server. Fíjense. Localhost 3307. Me di cuenta porque cuando fui al PHPMyAdmin, se los indico, vamos de nuevo. Aquí en la parte de arriba, fíjense, el server se llama
27.0.0.1, que es igual a localhost, y dice 3307. O sea que ahí, si yo no coloco el puerto, no se conecta. Bien, entonces ya conectó. Me faltaba el puerto, la base de datos la encontró, se estableció bien la conexión. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es aquí en el else. Recuerden que el else significa que reconoció la conexión bien y se estableció. Voy a quitarle, entonces voy a quitar el mensaje del eco porque no era lo que yo iba a hacer. Lo que voy a hacer es insertarlo en la tabla, ¿verdad? Bien, para eso voy a declarar una variable que se llama SQL insert. Bien. Y voy a decir, ya aquí sí les voy a solicitar de que ustedes tienen que recordar un poco las instrucciones de base de datos. ¿Sí? Tengo que crear la instrucción completa para insertar información. Aquí entonces un insert into clientes, entre paréntesis van los nombres de los campos, nombre, correo, clave, fecha NAS, fecha NAC. Después venía provincia. Y después origen. Creo que era origen nada más. Origen. No me acuerdo bien el campo. Déjenme ir a verlo allá a la phpMyAdmin. Acá. Aquí, clientes. Origen, sí. Aquí está, origen. Bien, ahí está. Entonces, ahora, después de colocar todos los nombres, viene lo que es el values, ¿verdad? Values. Y aquí, en el values, yo lo que voy a hacer es a colocar, bien, a colocar las variables. ¿Sí? Voy a colocar aquí la variable, nombre. Le voy a colocar a variables entre apóstrofe, nombre, coma, aquí apóstrofe, correo, coma, apóstrofe, clave. No, password se llama, creo que es clave. ¿Sí? Déjenme ver arriba. La variable creo que se llama clave. Vamos a ver. Sí, clave, fecha, provincia, origen. Ok, clave, coma, entre apóstrofe, la variable fecha, entre apóstrofe, la variable provincia, y entre apóstrofe, la última variable es origen. Cierro las comillas y punto y coma. Bien, entonces aquí estoy asignando todo el insert into. Obviamente aquí esto se debería reemplazar por los valores que tiene la variable, porque aquí debe decir Manuel, MB0C, clave, la clave que coloque, la fecha, la provincia y el origen. ¿Por qué va con apóstrofe? Porque son la mayoría de los tipos de datos de la base son varchar. Y el varchar necesita que lleve apóstrofe. Si fuera numérico, entonces digamos no lo necesitaría, pero son varchar. ¿Sí? Eso es base de datos. Bien, en este caso entiendo que con esto ya nos hace el insert. Deme un segundo, se me fue hacia abajo. Con eso ya debería, no, esto en realidad está asignando solamente a la SQL insert. Vamos entonces a ejecutarlo. Eso lo va a ejecutar, voy aquí
voy a usar otra variable que se llama resultado y lo voy a ejecutar el MySQL y query. MySQL query, entre paréntesis va la variable donde está la conexión a la base de datos, que se llama conexión. Yo le puse el nombre conexión. Y coma va lo que va a ejecutar. Lo que va a ejecutar está en la variable SQL insert. Punto y coma. Entonces, aquí va a ejecutar lo que está en esta variable. Y la conexión es la que está acá arriba. ¿Sí? Son dos parámetros que lleva el query. La conexión y la sentencia que va a ejecutar. Bien. Ahora, ¿cómo verifico si eso efectivamente salió bien? Voy a colocar un if. Y voy a decir que si el resultado, que es la variable que va a obtener el resultado de eso, es igual a falso. Si el resultado es igual a falso, entonces significa que hay un error. Error en el insert. De otra manera, voy a hacer otro eco que va a decir registro guardado. Voy hacia abajo, disculpen, aquí no se ve ya. Registro guardado correctamente. Punto y coma. Bien, ya estamos acabando. Si esto sale bien es porque funcionó. Si sale este mensaje es porque se guardó en la base. Si no, va a salir este, que es que hubo un error en la inserción. Déjame verificar acá. Inseriendo clientes, nombre, correo, clave, fecha de nacimiento, fecha NAC, provincia, origen. Y los valores separados por coma. A mí me parece que está bien. Vamos a ver si es cierto. Bien, voy a actualizar. Vamos a colocar ahora otro nombre, Vanessa. Y pongo aquí vanessa@gmail.com. La clave 7777. Fecha de nacimiento la semana pasada. Chiriquí Nacional. Veamos. Ok, el mensaje es registro guardado correctamente. ¿Sí? Ese es el mensaje. La información, bueno, ya habíamos visto que está capturada aquí. ¿Cómo saber si es cierto? Definitivamente nos vamos a ir a la base de datos, ¿no? Ahí no tenemos otra que ir a cerciorarnos en la base de datos como buenos científicos que somos. Aquí está, base de datos 2. Aquí está la tabla de clientes, le doy clic. Y bueno, efectivamente salió bien. Ahí está, nombre, correo, clave, fecha de nacimiento, provincia y origen. Todo lo que seleccionamos allá se grabó correctamente aquí. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Quería también recuperar la información y presentarla en el mismo PHP, presentarlo como en una tabla, pero bueno, eso lo podemos hacer la otra semana. Preguntas. Le voy a mostrar nuevamente el código porque obviamente eso es lo importante y va a ser importante para ustedes porque tienen un taller precisamente van a hacer exactamente lo que acabo de hacer yo, pero lo van a hacer ustedes. Bien, aquí voy a tener esto, lo voy a pasar ahí poco a poco. ¿Preguntas? Bueno, yo solo iba a preguntar precisamente eso, cómo consumí esa información por
HTML, o sea, presentar lo que se guardó, o sea, una consulta, pues. Claro, lo vamos a hacer acá. O sea, aquí abajo lo que vamos a hacer, ahora hacemos una consulta. Fíjate, tal como si fueran esta variable, solamente que creamos una variable diferente. Vamos a decir una variable que se llame query. Nada más para ponerle algo. Hagan el ejemplo, no vamos a terminar de hacerlo porque no vamos a poder. Y aquí voy a poner set asterisco from clientes. Así. O ponemos todos los campos acá, así. Ya. De ahí entonces vamos a hacer otra conexión como esta. Y en resultado va a estar toda la lista de clientes que están creados. Entonces vamos a ir recorriéndolos con el MySQL getFetch que vimos en la diapositiva y vamos a ir recorriendo uno por uno y lo vamos a ir presentando en pantalla. ¿Sí? Pero esto ya lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Sí? Por ahora está bien aquí, me salió este mensaje. Igual como les dije, les voy a indicar acá, les voy a colocar aquí la clave. Solo me preocupa que no tengan el password de su root. Creo que cuando están nuevo es así, es sin password. Creo que cuando ustedes no le ponen un root, él viene vacío. Creo. Así que pruébenlo así. La primera vez, si no se saben el password, colóquenlo así vacío. Entiendo que debería funcionar vacío. ¿Sí? Yo sé que acá mi root si yo le coloqué un número, así que ahí está. Para los que no tuvieron que hacerle cambio de puerto, entonces solamente hasta localhost aquí. No es necesario el puerto. Pero eso lo van a saber con el phpMyAdmin en la parte de arriba. Si dice el número del puerto, entonces ustedes le ponen igualito. Bien, preguntas. Recuerden que esto se está grabando, así que pueden ver línea por línea cómo lo fui haciendo. También pueden ver el PDF que también tiene el código allí. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, vamos a ir al lo último que vamos a la plataforma. Y vamos a ver, esta semana solamente tenemos una actividad que es el taller. Obviamente, este taller es grupal. Aquí este señor tiene un video bastante parecido a lo que yo les dije, así que este video de apoyo también los puede ayudar. ¿Sí? Ahí está el video. Y la idea entonces es que ustedes, dice, de acuerdo a los materiales dispuestos al video y a la explicación realizada en clase, se debe realizar el taller grupal número 2 sobre la confección de un formulario HTML e interactuar con un programa PHP según las siguientes indicaciones. Confeccione un programa PHP 5 donde se cree un formulario para ingresar los datos de un empleado, ¿sí? Yo lo hice con clientes, ustedes lo van a hacer con un empleado, ¿bien? Confeccione un programa en PHP que capture los datos ingresados en el formulario y envíe a pantalla tal como se mostró en el ejemplo que hicimos en clase. Aquí creo que se me quedó la imagen, ahí se las voy a poner aquí. ¿Sí? Ahí le debo la imagen, pero la imagen obviamente va a ser la misma que nosotros plasmamos acá. Se la voy a colocar aquí. Creo que es esta. Aquí mismo. ¿Sí? Tienen que hacer, digamos, esta mismo. Solamente que en vez de decir cliente va a decir empleados. Los datos que van a colocar, nombre, correo, salario, o sea, ustedes van a poner los datos que necesitan. Les voy a poner una pantalla para que más o menos sepan los datos que vamos a necesitar. El nombre, quizás departamento, salario. Yo les voy a indicar los datos. Ustedes van a hacer una tabla que va a capturar esa información en phpMyAdmin. Van a hacer el formulario y tal como yo lo hice aquí, ustedes entonces van a enviar ese formulario al PHP para que el PHP capture y guarde en la tabla. ¿Sí? Voy a buscar la imagen para poder colocárselas allí. Aquí donde dice ejemplo, yo les voy a colocar el diseño. Bien. Entonces ustedes tienen que crear la tabla,
y luego entonces hacer la grabación con su PHP. Tal como lo acabamos de hacer. O sea, exactamente lo que acabo de hacer es lo que ustedes van a hacer ahí. Bien, ¿cómo se va a evaluar? El archivo HTML con todo su formulario, con todos los inputs que necesitan, 40%. El programa PHP con la captura de todos los DAT que ustedes coloquen desde el HTML va a valer 35%. Y si funciona correctamente, o sea, recupera la información del HTML al PHP, lo pueden imprimir y después pueden mandarla a grabar en una tabla, entonces ya digamos que tienen el 100% allí. Esto es para la próxima semana. Recuerden, tienen que seguir paso a paso lo que hice yo y debería funcionar. Esto es en grupo, solamente es un programa, es lo que acabo de hacer yo acá, es en grupo, con el mismo grupo que hicieron el anterior si quieren. Bien, preguntas. Profe, tengo una pregunta, pero es relacionada con ese ¿cómo, ¿eso es un instalable o eso es en línea? Yo estuve buscando para instalarlo, no pude. ¿Con cuál? El SAM. El CSS. Ah, bueno, no, el CSS no necesitas instalarlo. Todo browser lo reconoce. O sea, el browser, o sea, el explorador, cualquier explorador que tengas, el Edge, el Chrome, Ajá. Firefox, lo reconoce. Es un archivo plano que le pones .css. ¿Sí? Ah, ya, No, correcto. sí, ¿acuerdas la clase pasada? Yo lo hice aquí. El archivo CSS lo hice aquí en este que yo utilizo para el editor, este que se llama Sublime Text. Sí, sí, ya recuerdo. Ese dato se me había escapado. Yo estuve viendo ese asunto y no. Sí, es como el HTML, que tampoco es que tengas un programa que hacer, o sea, es puro etiquetas que le colocas en cualquier editor y el browser lo reconoce. Entonces el CSS es igual. Son etiquetas que colocas y que lo puedes utilizar en cualquier browser. Yo le subí a la plataforma, le subí un archivo. No. Sí, creo que es un PDF, no sé si es un PDF o un Word. Este es un PDF. Fíjense aquí, es el manual de CSS, es un manual bastante grande, no es pequeño. Para el que en realidad digamos que el que le interesa bastante, seguramente tiene como entretenerse, tiene todas las instrucciones que tiene que hacer, ¿sí? Crear bordes redondeados, crear bordes cuadrados, bordes con colores, hacer movimientos, o sea, que cambie el movimiento cuando el mouse va pasando. Todo eso lo puedes hacer con el CSS. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, Ya, lo ese pueden todo, hacer. gracias. Bien, perfecto. Entonces, le queda esa actividad para la semana. Estoy entonces en el mensajero. Cualquier pregunta que tengan, la podemos resolver por ese medio. Y me avisa cualquier cosa. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Saludos. Nos vemos, profe.